Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Aunque haga una semana prácticamente que se celebró el día de la resurrección de Jesús, yo te diría hoy, pero con letras muy grandes y mayúsculas, Jesús ha resucitado y está vivo. Ponemos esto como clave al empezar este programa, confiando y esperando en el Señor de que realmente lo que vamos a hablar hoy te traiga esperanza a tu vida espiritual. Que tu corazón sea tocado por el Espíritu Santo, no por mis palabras, sino por el Espíritu Santo, y que tú veas la necesidad de buscar a ese Jesús resucitado. A ese Jesús que está vivo y que te mira cada día y que te escucha tus peticiones y que quiere dialogar contigo. Bien, diríamos que la Semana Santa ha terminado. Ya se acabaron las velas, los cirios y todo eso. Cada cosa se ha guardado en su sitio hasta el próximo año. Nadie más va a empezar a tocar ni los cirios, ni las velas, ni los hábitos, ni los capirotes. Todo eso ha quedado ya guardado para el próximo año. Bien, han querido, de alguna manera, revivir los últimos 3 días de Jesús en la tierra. No sé si lo han conseguido, pero es lo que han intentado de alguna manera hacer con ese paseo de tallas por la calle. Bien. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son los 3 evangelios que repiten con más claridad este hecho de Jesús en la cruz. Hemos hablado ya de él, de Getsemaní y de todo eso que hemos hablado antes ya. Pero me gustaría buscar otros detalles que hay también aquí en toda esta narrativa para que podamos entender un poco mejor cómo fueron aquellos días y cómo pueden ser hoy ese día también, si tú no buscas la representación, sino la vivencia del Cristo resucitado. Es verdad que es una historia triste, pues te ponen a leerla como si ves las películas, es una historia triste, pero a la vez una historia hermosa. Es una historia grande, una historia que conmueve, que te pone a leer los evangelios, esa narrativa que encontramos ahí en Marcos, Mateo y Lucas, y esto nos conmueve muchas veces. Sí, digo que nos conmueve porque realmente estamos sintiendo esa injusticia, por ejemplo, ese maltrato, eso que le están haciendo a Jesús, un hombre tan bueno que no hizo nada malo. Sin embargo, todo eso a veces nos toca más las fibras del corazón que del alma. Es un hecho, y Mateo lo pone muy claro, es muy dramático,
es el cambio de actitud de una serie de personas. Por ejemplo, estamos hablando, creo que hablábamos, no sé si la última vez o la anterior, del centurión romano. Hombres duros, hombre acostumbrado a esos quehaceres, eso de llevar gente a crucificarlo, bien al monte, bien al camino, o bien a donde quiera que sea, pues eso era normal. Para ellos matar a uno crucificado, pues era normal. Quizá en otros momentos la muerte ha sido tan normal con una pistola o con una flecha o con una espada. Ha sido tan normal. A lo cual me gustaría decir, cuántos miles o cuántas miles de muertes nos muestran las películas a los niños desde pequeños hasta que son jóvenes y mayores. Si decimos que tenemos una juventud violenta, habría que preguntarse, ¿quién ha enseñado a esos niños a ser tan violentos? O a matar a una persona, su madre, su padre, su hijo, a matarlo como que mata a un perrito o a un gatito. Habría que preguntárselo. Si el cine no ha tenido una gran influencia y está teniendo una gran influencia en la muerte como en otras muchas cosas. Bien, dejemos ese tema del cine y de los demás. Mateo nos está expresando claramente cómo fue cada detalle. Cómo fue cada detalle en el monte. Es curioso que una multitud siguió a Jesús durante su ministerio 3 años. Vieron milagros, comieron gratuitamente, muchas cosas vieron ellos. Vieron sanar a un ciego, a un cojo, todo eso. Pero siguen a Jesús influenciado por los judíos, por los líderes. Curioso que los líderes religiosos que dicen que creían en Dios, en Jehová, son los que llevan a cabo todo este tema. E influenciados por ellos, esta gente que han vivido la experiencia de comer el pan, posiblemente, que Jesús había multiplicado, o de ver cómo el mar se calmaba, o ver cómo el ciego Bartimeo vio, o ver cómo la niña del centurión resucitó, o ver cómo Lázaro, que llevaba 3 días de muerto, ya estaba vivo otra vez. Si todo esto estaba ahí en el pueblo, pues esta gente fueron embaucados de alguna manera y fueron hasta el Calvario gritando, crucifícale, crucifícale. Bien, los romanos no dicen crucifícale ni perdónale. Ellos eran ajenos a todo eso, ellos obedecían a Pilato y nada más. Pero quiero ver un cambio ahí, una actitud. Si pensáis que el centurión era, con sus 100 hombres, los que realmente tenían que justificar delante de Pilato que los 3 estaban muertos, que los 3 que habían crucificado estaban muertos, el centurión tuvo que llegar delante de Pilato y decirle, están muertos. Y lo que decimos hoy, ha tenido que firmar la difunción de la persona. Ahora, curiosamente, para ver si está muerto o no está muerto, debe de estar muy cerca. Ningún médico hoy, desde su despacho, le firmará una difunción diciendo, sí, está muerto. El médico va al lado de la cama y ve al enfermo o al difunto y dice, sí, está muerto. Después de hacerle las pruebas oportunas. El centurión certificó que estaba muerto. Ahora, es muy interesante que veamos algo que a mí me llama mucho la atención. Un hombre acostumbrado a esto,
¿qué ocurre? ¿Qué está pasando en aquel monte? No sé, sabemos si en aquel monte han hecho muchas crucifixiones o esta es la primera. Tampoco nos lo dice. Ni me preocupa. Pero sí es curioso que Jesús lo han llevado a este monte y quizá un par de horas antes de las 3 de la tarde, que es cuando muere, una nube negra o una oscuridad negra ha cubierto todo el monte. Dice el texto bíblico que cubrió toda la tierra. Bien, muchos se preguntan, y siempre se lo han preguntado, si fue toda la tierra o simplemente aquella zona. Pero es curioso eso. Aquella oscuridad, con ese hombre, Jesús, y los 2 ladrones a su lado colgados, esto nunca ha ocurrido en ninguna crucifixión. Y el centurión está allí viendo esto. Pero hay un momento clave. Que Lucas nos dice que con una fuerte voz, y Marcos dice lo mismo, dando un grito fuerte, Jesús entregó su espíritu. Él dijo: Padre, en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese grito rompió el corazón del centurión. Todo aquel ambiente que estaba viviendo, toda aquella, digamos, injusticia, si quiere, que se estaba viviendo en aquel monte, pero seguido de eso, aparte de esa gran oscuridad, hay un terremoto, el suelo tiembla, las piedras se rompen. Descubren más tarde que, bajando del monte, que hay muchos sepulcros que se han abierto. Todo esto creo que crea una confusión tremenda en la mente de aquella gente. ¿Quién no? ¿Quién no? Tendría una confusión tremenda y quizá una reflexión profunda. Una reflexión profunda. El monte nunca temblaba cuando había crucifixiones y los romanos mataban por miles. Pero eso de terremoto en las crucifixiones, eso de oscuridad en el cielo, no ocurría. Ocurrió en esta ocasión. Bien, ahora me gustaría decirte que todo esto está ocurriendo por una razón. Dios, en la persona de Jesucristo, si cabe ilustrarlo, Jesús ha tomado la mano del pecador, de nosotros, nuestras culpas, y la mano de Dios, y nos ha reconciliado, muriendo Él por todos nuestros pecados y llevándonos a la mano de Dios y reconciliándonos con Dios. En este momento Jesús está en la cruz, está reconciliando al hombre con Dios, o Dios con el hombre, dándole la oportunidad al hombre de que se reconcilie y mostrándole al hombre a través de su persona y de su muerte el gran mensaje de esperanza que Dios tiene y tenía para aquella gente que estaban allí o han subido al monte diciendo: crucifícale, crucifícale. Pero hay unos cambios tremendos que me gustaría decir. San Pablo se hace eco de esta expresión de allí del monte, y San Pablo lo va a emplear de esta manera. Dice que Jesús tomó todas nuestras causas, hablando judicialmente, todas nuestras causas, todos nuestros pecados, todo lo que estaba en contra de nosotros, todo lo que habíamos hecho contra Dios, eso estaba escrito. De alguna manera Pablo los quiere ilustrar. Y dice
que anuló todos los actos. Estoy hablando de Colosenses 2:14, por si tiene tu Biblia a mano. Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta y decreto que había contra nosotros. Dice, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Sí, Jesús tomó todas nuestras causas, todos nuestros papeles, todo eso que había contra, que habíamos en nuestra vida hecho contra Dios, todas esas culpas, usando unos papeles, Jesús lo clavó en la cruz. ¿Qué se clavó en la cruz? Allí no clavaron papeles, allí clavaron su cuerpo. En el cuerpo de Jesús iban todas las actas, todos los pecados. En ese cuerpo humano estaban reflejados todos mis pecados, todos los tuyos y todos los de la humanidad entera. Y dice que los exhibió públicamente. Allí le clavaron, y allí quedó clavado, hasta José de Arimatea vino a recogerlo. Y dice que fue públicamente, pero a la vez, a los 3 días, dice que triunfó. ¿Sobre qué? La paga del pecado era la muerte. Jesús murió como un pecador, porque llevó mis pecados, pero triunfó. El domingo muy temprano, no sabemos la hora, pero muy temprano, Jesús había resucitado. Triunfó sobre ellos en la cruz. Bien, algo más. En aquel grito, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto hizo que el corazón del centurión se rompiera. Entonces, de aquella estructura militar, de órdenes tras órdenes, de matanza tras matanza, todo aquello se rompe. Él había escuchado la confesión de Pilato y la confesión de Jesús en el juicio. Él había estado en el monte, estaba en el monte, había escuchado las palabras de Jesús. Padre, perdona a esta gente, no sabe lo que hace. Y después entregándole al Padre su espíritu. El corazón del centurión y de muchos de sus soldados dice que dijeron, verdaderamente este hombre era justo, es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo bajaron esta gente del monte? Estos soldados. ¿Bajarían con la cabeza agachada o con la frente muy alta, orgulloso por lo que habían hecho? Quiero pensar que aunque nos parezca raro, yo creo que muchos bajarían pensando en la barbaridad que habían hecho. Habían matado a un hombre justo. Habían dejado en libertad al asesino, al terrorista, el que todo lo que hacía era malo. Pero los perversos de los sacerdotes, la perversión de los sacerdotes, el odio que tenían hacia Jesús, decía, creo que fue la última vez, cuando alguien le estorba a la iglesia o a los políticos, se encargarán de quitarlo de en medio. Y a Jesús estorbaba. A los políticos prácticamente no le hizo mucho, pero a los sacerdotes le estorbaba como una piedra en el camino. Sin embargo, le mandaron a matar y triunfó sobre ellos en la cruz. El centurión certificó que estaba muerto. Quizá pasó por el palacio de Pilato y dijo, ya ha muerto. Con lo cual, José de Arimatea es una ciudad de Judá, así nos lo dice la historia y también incluso el diccionario bíblico, como cualquiera que tú lo busque. No es el nombre muy localizable como decir el Belén, está ahí. Era una ciudad de Judá.
Y José de Arimatea era uno de los principales en el templo judío, los que pertenecían a ese, digamos, como diríamos, los ancianos del pueblo, los que gobernaban espiritualmente al pueblo. José de Arimatea, más Nicodemo, aquel hombre que llegó a Jesús de noche, no quería que lo vieran, pero él buscó a Jesús de noche. Y ahora son estos dos hombres los que van a Pilato. Y Pilato, sabiendo que le han confirmado que está muerto, le dice, sí, bajarlo de la cruz y sepultarlo. Así es que estos dos hombres se encargan en sepultar a Jesús. Ahora, sigo pensando, qué confusión habría en la mente de aquella gente que subieron gritando, pero que ahora bajaban. ¿Sabéis cómo? Golpeándose el pecho, quizás de remordimiento, quizás de arrepentimiento, no sabemos. ¿Por qué bajaban golpeándose el pecho? Tenemos una pequeña historia, parábola que Jesús contó, muy cortita pero muy edificante. Dice que un fariseo y un publicano fueron al templo a orar. Y el fariseo y el publicano, cada uno se puso en un extremo, pero el fariseo era la flor y nata de la religión judía, porque defendía a capa y espada la doctrina judía. Se fue y se puso en un determinado lugar y oró diciendo, Padre, te doy gracias porque, por muchas cosas, pero además te doy gracias porque no soy como aquel que está allí. El publicano tenía como título el publicano, porque los publicanos eran peor que lo peor, eran los pecadores, los más malos de los pecadores, eran traidores a la idea judía más a la política judía, eran traidores, eran publicanos. Este publicano dice que allí, semi escondido en un lugar, golpeaba su pecho, diciendo, Padre, sé propicio a mí, soy un pecador. No hizo ninguna argumentación para reconocer su grandeza. No, simplemente reconoció que el Padre, que Dios podía y tenía misericordia, y le decía, Padre, ten misericordia de mí. No apuntó a nadie, ni le dio a Dios gracias por tantas cosas que el otro había hecho. Bien, digo esto, cuando esta gente bajaban del monte, los que habían estado siguiendo a Jesús por 3 años posiblemente, ahora subieron gritando, pero bajaban golpeándose el pecho. Ahora, hay también 2 hechos muy importantes que me gustaría decir, antes que el tiempo se me vaya. Jesús está hablando en Juan 3:14, el Evangelio de Juan 3:14, él hablando con Nicodemos, uno de los 2 que bajaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron. Jesús le dice a este Nicodemos, lo mismo, hablando de su muerte, hablando de la muerte de él, lo mismo que Moisés fue necesario levantar la serpiente en un momento dado en el desierto, para que la serpiente que pique a una persona mire a aquella serpiente de metal, no muera. Lo mismo que fue necesario levantar la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre, no digo yo, el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús estaba apuntando cómo iba a ser su muerte, levantado de la tierra. No le iban a matar en el suelo, ni en un circo, iba a ser levantado. Pero hay otro detalle más todavía, y es que Jesús nuevamente confirma su muerte,
que iba a ser levantado. Ahora, Moisés levantó la serpiente para que la mordedura no le hiciera daño ni trajera la muerte a la gente. Como una ilustración, Jesús lo está diciendo, pero así fue. Jesús muere en el Imperio Romano cuando la muerte capital, y peor, era esta, la crucifixión. Con otros gobiernos que se habían decidido de otra forma, pero en este caso era esta, y Jesús está siendo levantado. Ahora, me gustaría pensar, ¿qué pasó con esta gente que bajaron del monte? Golpeándose el pecho. Se estaban arrepintiendo, tenían remordimiento por lo que habían hecho. Bien, a los 3 días tenemos el tema de la resurrección, otro escándalo tremendo, tremendo. Que Jesús ha resucitado, ¿eso cómo va a hacer? Eso nunca ha ocurrido. Nadie resucita así como así. Pusieron una piedra allí, pusieron una guardia, pusieron todo de manera que no resucitara, sino que no se lo llevaran, porque nadie iba a pensar que Jesús iba a resucitar. Ni los discípulos mismos creían que iba a resucitar, aunque Jesús se lo había dicho a ellos directamente. ¿Qué pasa? Hay una fiesta, o la fiesta judía de la Pascua terminaba a los 50 días de la muerte del Cordero Pascual. A los 50 días, esa era la fiesta del Pentecostés. Y con eso culminaba la fiesta de la Pascua y ya cada uno se iba para su casa donde había venido, del país de donde venía o del pueblo de Judea o de donde fuera. Ahí se terminaba. Bien, ¿qué están haciendo los discípulos? Los discípulos han tenido relaciones con Jesús, resucitado varias veces. Jesús se ha aparecido a mucha gente en una ocasión, según Corintios 15, pues hasta 500 personas juntos. Y Pablo, que escribe la carta a los Corintios, dice que muchos de esos 500 viven todavía. Es decir, que pueden testificar. Yo vi a Jesús después de resucitar. Bien, quiero llevar el tema Jesús ha resucitado. Y los apóstoles de alguna manera están asustados todavía, aunque han visto a Jesús. Pero no nos dice nada de lo que va a pasar. Bien, el día de Pentecostés, Jerusalén todavía está como un hervidero de gente y el Espíritu Santo de Dios, el último día de la fiesta, llega sobre los 12 apóstoles o los que estuviesen allí en el aposento alto y les llena de esa presencia del Espíritu Santo. Y los discípulos todos empiezan a predicar, me imagino por las ventanas o por la terraza, a predicarle a esa multitud que todavía estaba allí y que de alguna manera habían sido espectadores de la muerte en el Calvario y de la resurrección de Jesús. Más otra que fue la del templo, cuando el velo se rajó, rompiendo así, de alguna manera, toda la trayectoria y poniendo final a la doctrina judía o a la enseñanza judía. Bien, en esta manera de predicar cada uno en el idioma de los que estaban allí, Pedro se levanta y les habla a ellos. Parece que se callan los demás apóstoles y Pedro es el que toma la palabra. Y dice el texto que Pedro les habló tan fuertemente, tan claramente, que dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice: vosotros prendisteis, matasteis por mano de los inicuos, de los romanos y de los judíos. Vosotros, a esa gente que están escuchándole, si vosotros crucificasteis y matasteis. Un poco más adelante, según el libro de los Hechos, capítulo 2, en el verso 36 dice: sepa pues,
sigue Pedro explicándole, y no sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, no solamente vosotros, sino toda la casa de Israel, que a este Jesús, y vuelve otra vez a la carga, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vosotros crucificasteis, Dios le ha puesto a su derecha su trono. Ahora, ¿qué ocurre ahora? ¿Cuánta gente de aquella multitud que había subido al monte gritando crucifícale y que había bajado golpeándose el pecho estaría aquí? Yo no lo sé. Pero aquí dice que aquella gente que habían subido, que estaban escuchando a Pedro, dice que al oír a Pedro decir esto, dice, sus corazones se compungieron. No se habían dado golpes de pecho en esos momentos, que sepamos, pero sus corazones se compungieron y dijeron a Pedro y a los demás discípulos, varones, hermanos, ¿qué haremos? Si hemos matado, si hemos crucificado al Hijo de Dios, al Mesías que venía a salvarnos, ¿qué haremos? ¿Qué nos queda? ¿Qué solución hay para nosotros? Si hay un acto de reconocimiento de culpa. Pedro, la sencillez más clara, le dice, arrepentíos, arrepentíos, pedid perdón a Dios, pedid perdón a Dios. Lo que hizo el centurión, reconociendo que aquel que estaba en la cruz y que él le había dado muerte, por orden de Pilato, era el Hijo de Dios. Arrepentíos. Y dice que aquel día, como 3.000 personas se arrepintieron, confesando sus pecados a Dios. Ahora, quiero terminar. Has terminado la Semana Santa. Igual que yo estaba terminando la fiesta. ¿Has sido capaz de pedirle perdón a Dios por tus pecados? ¿O te has confesado con alguien? ¿Te has confesado con Dios, que está en los cielos? ¿Has dicho, Padre mío, perdóname? Dirigiéndote a Él. Y cambia mi vida. Como cambió la del centurión y los soldados, como cambió la vida de estos hombres, esos 3.000 personas, que posiblemente de esos 3.000 muchos habían estado en el monte. Y que ahora por la palabra de Dios, dicha por el apóstol Pedro, esta gente se convierte y se entregan a Dios. Libro de los Hechos, podéis leer lo que he dicho en el versículo, capítulo 2, versos 23, 36, 37 y 38. Ahí aparece la confesión de estos hombres, diciendo, ¿qué haremos, hermanos? Si hemos crucificado al Rey de la Gloria, ¿qué hacemos? Arrepentidos. Me gustaría invitarte, que buscara al Cristo vivo, no a las representaciones, que en ninguna manera son representaciones de Jesús. Es la imaginación de algunos muy listos y otros muy buenos artistas, que han plasmado en ese tronco, o en esa madera, o en esa cayola, o en ese metal, el rostro de una persona, pero que de Jesús no tiene nada. Busca a Dios, busca al Cristo resucitado, al que está a la diestra de Dios. Dios le ha puesto a su diestra, porque Él fue el que fue capaz de unir las dos manos, la del pecador, llevándolo a Dios, y la de Dios, trayendo el mensaje de amor al hombre. La cruz, te diría, y termino, es el gran mensaje del amor de Dios, aunque nosotros lo veamos como la gran injusticia. Es que a través de esa gran injusticia que nosotros hemos vivido toda la vida pecando contra Dios, que Jesús ha muerto en la cruz. Ha muerto en la cruz para que tú y yo podamos creer. Si tú crees en Jesús, como creía la gente en el desierto, que mirando a la serpiente no moría, si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios y lo mira y le pide perdón, no tendrá
muerte eterna, sino vida eterna. Es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Y con eso quiero terminar diciéndote que tengo una Biblia para ti. Hoy he traído una Biblia, esta es para ti. Si me la pides, la tengo para ti. ¿Vale? Como si quieres uno de los libros pasados que ya he anunciado en otros momentos. Y darte gracias por estar ahí, por escucharnos toda la semana, y por haber llamado quizás para hablar conmigo de alguna cosa. Gracias. Te dejo con una canción que posiblemente la encontremos por ahí para ilustrar un poco lo que estamos diciendo, ¿vale? Que Dios te bendiga y que tenga un buen año a partir de ahora, viviendo no la Pascua, sino la resurrección. Cristo está vivo y está ahí al lado tuyo en esta hora. Que Dios te bendiga. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Alégrese la iglesia revestida de eterna luz, que resuene en este templo el clamor de la ciudad. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Qué noche tan dichosa, el cielo bajó hasta aquí, lo humano y lo divino unidos entre sí. La muerte fue vencida.